Hola, este video corresponde al tema responsabilidad de los cónyuges frente a los acreedores, tanto en el régimen primario como en el régimen de comunidad. Lo primero que tenemos que aclarar al hablar de este tema es que cuando nos referimos a responsabilidad de los cónyuges, nos referimos a la responsabilidad que estos tienen con relación a sus acreedores, es decir, por las deudas que ellos contraen. Hay dentro del tema pasivo de la comunidad de gananciales dos variantes o dos vertientes. Una primera vertiente es esta que les acabo de explicar, la responsabilidad de los cónyuges frente a sus acreedores. Y una segunda vertiente responde a una pregunta diferente que tiene que ver con una cuestión interna de la comunidad de gananciales, que es con qué bienes debieron ser atendidos estas deudas. La diferencia entre uno y otro caso es que en un caso se trata de relaciones externas de la comunidad, responsabilidad frente a los acreedores, y en el segundo de relaciones internas de la comunidad, donde de alguna manera lo que se dice es, bueno, con qué bienes debieron ser atendidas esas deudas y eventualmente la generación de alguna recompensa. Lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando analicemos el caso práctico. ¿Cómo ha sido el régimen de la responsabilidad frente a los acreedores en el derecho argentino? Bueno, en el Código Civil el marido era el responsable de las deudas porque la mujer no podía endeudarse, naturalmente. Esto cambió sustancialmente con la ley 11.357 del año 1926. Aquí se estableció un principio que rigió hasta la sanción del Código Civil y Comercial y que sigue rigiendo en la actualidad, que es el principio de responsabilidad separada. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los cónyuges responde con sus bienes propios y con los gananciales por él adquiridos por las deudas que contrae y no responde por las deudas contraídas por el otro. ¿Sí? Es decir, es un régimen de responsabilidad separada, que es coherente con el régimen de gestión, porque en el régimen de gestión también tenemos una gestión separada. Entonces, de la titularidad sigue la gestión y de la gestión se sigue la responsabilidad. Por lo tanto, el tema para ser comprendido en su completitud es necesario entenderlo en sus tres fases: titularidad, gestión y responsabilidad. El artículo 6 de la 11.357 establecía una excepción a a esa responsabilidad separada, que era que se respondía con los frutos de los bienes propios y gananciales para atender a las necesidades del hogar, la educación de los hijos y la conservación de los bienes comunes. ¿Cómo lo resolvió el actual Código Civil y Comercial? Bueno, el actual Código Civil y Comercial mantiene en el régimen de comunidad el régimen de responsabilidad separada en el artículo 467 y establece básicamente tres excepciones a ese principio de responsabilidad separada. Pero vamos primero al principio general. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con sus bienes propios y con los gananciales que se encuentren en su titularidad o estén a su nombre. Y el otro cónyuge no responde en principio por las deudas contraídas por el otro. Es un régimen de responsabilidad separada. Este régimen reconoce en el derecho vigente tres excepciones. Una primera excepción se encuentra en el artículo 461 del Código Civil, que establece en el régimen primario, es decir, tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación de bienes, que existen dos tipos de obligaciones con las cuales los cónyuges responden solidariamente. ¿Qué significa que responden solidariamente? Que es una obligación por deuda ajena. ¿Esto qué significa? Que el acreedor de cualquiera de ellos podrá ir contra no solo los bienes que administra su deudor, sino también con los bienes que gestiona el cónyuge de su deudor. Esto surge de lo dispuesto en el artículo 461. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Las necesidades del hogar, en los términos del artículo 455, y el sostenimiento y la educación de los hijos, también en los términos del artículo 455. ¿Qué puede enumerarse como necesidades del hogar? Bueno, los alimentos en sentido estricto, la educación de los hijos, el pago del alquiler, el pago de las expensas, el pago de obligaciones diarias de servicios, luz, gas, teléfono y demás, donde los acreedores podrían ir sobre el patrimonio del cónyuge que no contrajo la deuda. Noten ustedes además que es una responsabilidad de tipo solidaria. ¿Esto qué significa? Que el acreedor no tiene obligación de executir, puede ir directamente sobre los bienes del cónyuge no deudor. ¿Sí? Alguna duda ha generado en la doctrina porque
se refiere a la educación de los hijos y no exclusivamente a los hijos comunes de la pareja, sino también que se incluyen a los hijos de cualquiera de los miembros de la pareja que convivan con el grupo familiar. En el régimen de comunidad, como les decía, al principio sigue siendo de responsabilidad separada, pero tiene una excepción. El cónyuge que no contrajo la deuda responde con todos sus gananciales, cuando se trate de gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que aquí hay una excepción al principio general y se permite atacar los bienes del otro cónyuge, pero con un límite, solo los gananciales y siempre y cuando que se trate de gastos de conservación y reparación de bienes gananciales. ¿Qué se entiende por gastos de conservación y reparación de bienes? Bueno, estos que son necesarios para que el bien continúe funcionando o que se mantenga como tal, ¿sí? No entran en juego aquí las mejoras que eventualmente puedan realizársele a alguno de los bienes, ¿sí? En el régimen de separación, la responsabilidad es separada. Les adelanté que esta era una primera parte del problema, la responsabilidad frente a los acreedores. Hay una segunda parte del problema, ¿que cuál es? Imaginen que uno de los cónyuges ha tomado una obligación para atender a necesidades del hogar, o sea, ha pagado las expensas, ¿sí? Y lo ha hecho con fondos provenientes de bienes propios, o sea, porque son bienes que tiene de antes de casarse. Ahí habrá una recompensa. ¿Por qué? Porque se habrá utilizado dinero propio para pagar una deuda común. Al revés, si se utiliza dinero ganancial para pagar una deuda personal, también habrá un derecho de recompensa. ¿De dónde sacamos cuál deuda es personal y cuál deuda es común? De los artículos 489 y 490. El artículo 489, que se refiere a las recompensas, establece todos los supuestos de obligaciones comunes y establece específicamente en el inciso A la presunción de ganancialidad. Recuerdan ustedes que cuando vimos comunidad de gananciales, vimos que había una presunción de ganancialidad. Bueno, también hay una presunción de responsabilidad, de atender con bienes gananciales cuando se trata de deudas contraídas por la comunidad. Artículo 489, inciso A. Son las dos caras de la misma moneda. Así que, así como se presume que todas las ganancias son gananciales, todas las pérdidas, todas las pérdidas, para decirlo correctamente, también son a cargo de la comunidad, salvo que se prueben que son propias. Y en el artículo 489, el 490, perdón, están enumeradas las obligaciones personales, es decir, aquellas que deben ser atendidas con bienes propios. Muchas gracias.